Ahora damos la bienvenida a mi invitado porque uno de los temas más sensibles que tendrá ECO esta semana es la reforma tributaria y sus impactos económicos. Esta reforma contempla ampliar la base gravable y aumentar el IVA en varios productos de la canasta familiar. Pero ¿qué tan ligada está la reforma tributaria a la actualidad política del país? ¿Sabe usted a qué nos referimos cuando hablamos de reforma tributaria? Para hablar de este tema me acompaña Jairo Orlando Villabona, profesor de la Universidad Nacional y director del Grupo de Estudios Fiscales. Señor Villabona, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. De una manera muy clara, casi que con plastilina, ahí tiene usted a su disposición el tablero. Explíquenos qué es la reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria que se pretende hacer es básicamente conseguir recursos para el gobierno, para financiar todos los programas del Estado. Entonces el gobierno tiene un déficit fiscal en este momento que se estima entre 30 y 34 billones y el gobierno pues tiene que conseguir recursos para poder pagar ese déficit. Entonces, las normas que se están pretendiendo implementar son el aumento del IVA, por un lado, hacer tributar a las entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas pues no están tributando actualmente en Colombia, y la renta de las empresas se va a unificar, o sea, hay muchos impuestos dispersos y la idea es que haya un solo impuesto ahora para que sea más sencillo. ¿Nos puede explicar y dividir esa en tres y vamos una por una? Entonces podríamos hablar de la reforma. ¿Y el petróleo tampoco ayudó? No, el precio del petróleo fue el problema. El problema es que dependemos de materias primas, no tenemos industria. Entonces tenemos que depender de los precios de los productos primarios. Entonces va a haber IVA. ¿En qué nuevos productos? Porque esta es una reforma que ha generado mucha controversia. Hay quienes dicen que se van a ver perjudicados, por ejemplo, el turismo, la minería, la industria avícola. Sí, en el IVA van a haber varios cambios. O sea, muchos productos de la canasta familiar que hoy en día no están grabados, como la leche, el pescado, la carne, podrían verse grabados al 5%. Y algunos productos que están en el 5%, como la harina, la avena, pueden subir al 10%. Y los otros pueden subir al 19%, que es la tarifa que están proponiendo. Entonces va a afectar a las personas con menos recursos. El IVA afecta a las personas con más pobres. Pero de todas formas también perjudica al país en su competitividad, digamos, para las exportaciones hacia otros países. No tanto perjudica las exportaciones, perjudica el consumo. Esto puede originar que muchas personas muy pobres dejen de consumir algunos productos. El problema principal va a ser ese, que el aumento del IVA, este incremento del IVA puede generar una disminución en el consumo de los de menores ingresos. Esto es lo que más va a afectar a la gente. En la renta, en el caso de la renta. En el IVA, IVA. Ya hablamos, entonces ya tocamos el IVA y los productos que podrían tener un 5% y los que se podrían incrementar y pasar de un 5 a un 10. Perfecto. En el caso de la renta, ¿qué van a hacer? O sea, actualmente tenemos un sistema muy complejo porque está el sistema ordinario, está el IMAN, está el IMAS. O sea, se volvió muy complejo con la reforma anterior. Lo que están pretendiendo es simplemente hacer un impuesto único, ¿sí? Eso está bien, eso lo hace más simplificado y más controlable. La cuestión es en qué monto va a quedar esa tarifa, que pues estamos esperando. Ellos dicen que puede ser entre el 30 y el 33%, pues no sabemos realmente cuál es la tarifa que va a quedar. Entonces, eso hace más sencillo el sistema. Perfecto, y continuemos. Con la CESAL. Con la CESAL. Las CESAL son las entidades sin ánimo de lucro. Actualmente no tienen mucho control. Digamos, la DIAN no ejerce control fiscal sobre ellos. ¿Qué significa? Que muchas empresas de estas las constituyen para evadir impuestos. Entonces, la DIAN hasta el momento no ha tenido acceso a controlar estas entidades. Lo que están pretendiendo es que realmente sean entidades sin ánimo de lucro. ¿Y qué va a pasar con quienes tengan propiedades o quienes tengan capital en el exterior? Hay una norma, ahora se puede normalizar, que es una especie de amnistía que está dando el gobierno para que las personas que tienen recursos que no estén declarados, incluso en el exterior, los puedan declarar, o sea, los integren a su patrimonio. ¿A quiénes va a favorecer esta reforma tributaria? Esta reforma tributaria que se está haciendo va a perjudicar a las personas de menores ingresos. Favorece en el sentido que se pueden conseguir más recursos para financiar el déficit fiscal.
Pero digamos que la solución no es esta, porque bueno, hay los dividendos. Los dividendos que son lo que cuando las personas que tienen grandes empresas reciben sus utilidades, esa es la renta de ellos, los dividendos. Esos dividendos hoy en día no son gravados. ¿Qué significa esto? Que una persona que tenga una empresa de miles de millones de pesos, cuando recibe esas utilidades no paga impuestos. En cambio, un trabajador o una persona independiente sí paga impuestos. Entonces, el problema es que nosotros, los trabajadores, somos los que estamos pagando los impuestos. Las personas dueñas de grandes empresas no pagan un peso de impuesto por las utilidades que ellos reciben. Y finalmente, ¿qué tan ligada está la situación actual política del país con la reforma tributaria? Pues está muy ligada y digamos que es un momento en el que es muy difícil para el gobierno sacar esta reforma tributaria porque no hay buen ambiente en el Congreso para que sea aprobada. Entonces es un problema que tiene el gobierno y el problema es que se necesita, o sea, se necesitan los recursos. Esos recursos deberían ir más por el lado de dividendos, o sea, donde sea más progresivo el sistema. Más progresivo el sistema es que paguen más impuestos los que tienen mayores ingresos. Así es, y lo ha dicho también el ministro. No les gusta a muchos, pero es necesaria. Sí. Señor Villamora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Una feliz tarde.